El Día Internacional de la Mujer en realidad sale a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, se considera que el primer año que se conmemora fue en el año 1910, o sea, prácticamente ya hace más de un siglo, y fueron los movimientos obreros de mujeres en Europa, en Estados Unidos, principalmente quienes empezaron a demandar situaciones de mejor empleo. Era la época también del movimiento sufragista a nivel mundial, ¿no? Porque imagínate que hace 100 años solo 2 países las mujeres tenían derecho a votar, el resto de países del mundo no. Bueno, a mí me tocó la presión social, de que las mujeres no podíamos. Mi padre mismo, cuando se murió mi mamá, yo tenía 13 años, teníamos mi hermana y yo teníamos 13 y 15 años, 2 hermanos chiquitos, uno de 2 años y otro con síndrome de Down de 11 meses. Déjame decirte que tiene que ver mucho con México, porque en el año 1975 se realiza en México la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que fue un momento donde los países del mundo se juntaron a ver justamente dónde estaban los avances y cuáles eran los desafíos, y ahí es que la ONU proclama el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Primero fue Día de la Mujer Trabajadora y luego se movió, porque todas las mujeres somos muy trabajadoras en realidad, al Día Internacional de la Mujer. Entonces México tiene mucho que ver con el origen de este día y de hecho pues todos los países del mundo conmemoran este día. Es que tuve una suerte increíble. Se inventaron los anticonceptivos, no había SIDA. Era el amor y la paz, o sea, todos íbamos a ser buenos, había minifaldas. Bueno, que fue así un logro increíble. Digo, estaba prohibido usarlas, pero no se las ponía. Era la época del comunismo, todos íbamos a poder tener oportunidades. Y hubo una gran revolución, la del 68. Y como en cualquier revolución, pues las mujeres hicimos esa nuestra revolución, ¿no? No es para mí esta revolución, huyo de mi casa, me busco un trabajo, estudio y trabajo lo que quiero, ¿no? Y eso nos permitió hacer lo que hicimos. Yo era adolescente, estaba sobre ciertas reglas, vivía con una hermana de mi madre, mi relación con ella no era realmente tan bonita, ¿no? Idílica, era una relación difícil y en otro país, lejos de la familia. Todo eso te hace realmente madurar. Poco a poco se fue dando este cambio, cada vez era más necesario que las mujeres trabajaran. Inclusive se hablaba de la liberación de la mujer. Actualmente no hablamos de la liberación como tal, hablamos de la capacidad que tiene la mujer de ser un ente productivo económico, porque en sus familias se necesita que todo el mundo trabaje. Entonces ONU Mujeres se crea como defensora mundial y local de los derechos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo. Trabajamos en materia de desarrollo, en materia de justicia y en materia de paz, que son los valores de la propia Carta de las Naciones Unidas. Es un avance significativo y de hecho pues hay muchas buenas noticias que celebrar en el mundo desde que se empezó a conmemorar el 8 de marzo, ¿no? Hoy más que nunca los países tienen en sus constituciones el principio de igualdad, es decir, lo que llamamos igualdad formal o ante la ley. Siento que sí ha habido, en la percepción que tiene la sociedad hacia las mujeres, ha habido un cambio. Hasta donde yo recuerdo, cuando yo era niña, era casi como una novedad que las mujeres salieran a trabajar. Las mujeres acostumbraban más bien casarse y quedarse en casa. Entonces mi papá médico trató de convencer que el cerebro de las mujeres era más chiquito que el de los hombres y que deberíamos estar en la casa cuidando a los hermanitos. Yo entiendo su desesperación, quedarse viudo con hijos adolescentes y 2 bebés, uno enfermo, por supuesto. Y sí, tenía razón, el cerebro de las mujeres es más chiquito que el de los hombres, pesa menos. Pero la densidad es real, la densidad neuronal es
es equivalente y además nuestros hemisferios se empiezan a funcionar de distintos desde que estamos en el vientre materno. En los hombres, la testosterona hace que los dos hemisferios se separen y por eso ustedes se pueden concentrar en unas cosas porque el otro pedazo del cerebro no le importa. Las mujeres no se desconectan, siguen las dos conexiones. Y esto hace que todo el tiempo estemos tratando de pensar en muchas cosas al mismo tiempo y tenemos habilidades muy diferentes a las de ustedes. Nos cuesta mucho trabajo la estrategia, por ejemplo, pero nos preocupan más las cosas sociales. En fin, somos diferentes, pero no quiere decir que no podamos hacer cosas. Y yo creo que si hay mujeres en la ciencia, se van a tocar asuntos que los hombres no consideran importantes. Es a tal grado mi deseo de que no haya eso, esa diferencia, que mi escultura se firma como Domenech. En cualquier país, hasta en Dubái, en Francia, en China, en todos lados donde tengo esculturas, no saben si soy hombre o mujer. La que da la cara es mi escultura. Si está ahí es porque ella fue digna de ese lugar o de ese premio o de esa participación. Me pasó en Francia, ¿no? Que, ¿dónde está el maestro Domenech, el maître Domenech? ¿Dónde está? Y les dije, soy yo. No, espérese, tráigaselo al maestro. Pero a mí me encanta esa travesura porque mi escultura toma su espacio por ser la escultura misma. Nos preocupa mucho como no mujeres es la autonomía económica, el empoderamiento económico. Es decir, toda esta inversión que hizo México en lograr que haya prácticamente el mismo número de mujeres egresadas de la educación básica, pero también de las universidades, no lo estamos viendo reflejado en el mundo laboral, ¿ves? Entonces, apenas un 44% de las mujeres en edad productiva están participando en el mercado laboral. Este es un promedio bajo. Y además muchas veces pues, lo hacen en los empleos de menor calidad, en la informalidad, en el área de servicios, se concentran mayoritariamente en el área de servicios. Entonces, este es un área en el que tenemos que avanzar. Y 1 de cada 3 familias está encabezada por una mujer sola, lo que trae por consecuencia que la mujer, en el caso de México, 75% de las mujeres madres en México trabajan dentro y fuera de casa. Entonces, esta mujer está sobrecargada de trabajo porque tiene que llevar a cuestas la transmisión de valores, el trabajo doméstico, el sostenimiento económico, la protección, el cuidado de personas con discapacidad, ancianos, niños enfermos, discapacitados. Bueno, como se ven nuestras mujeres jóvenes ahora, que tienen la triple jornada porque trabajan fuera de sus casas, no por gusto como hicimos nosotras, sino porque los salarios han bajado y ahora las chicas tienen que trabajar fuera de casa y ser guapas y ir al gimnasio y ser buenas mamás y amantes y tienen que hacer su revolución las mujeres ahora. Nosotras hicimos por el derecho del trabajo y la regamos porque bajaron los salarios. No fue fácil para mis hijos. Hablan de mis esculturas como las hermanastras. Esa hermanastra que acabas de hacer, nos gusta o no, me escriben porque todos viven fuera. Y hablan de las hermanastras porque ellos sienten que las hermanastras les quitaron tiempo. Me decía, había yeso en el teléfono, había eco en el refrigerador cuando había una exposición. Hay una parte de reproche de ¿por qué le diste tanta pasión a las hermanastras? Siempre fui apoyada por mi familia me impulsó a ir creciendo y a ir desarrollándome. Y en este tiempo que yo fui creciendo, llegué a ser directora, te digo, de 200 sucursales, de las cuales aprendí muchísimo y ahora empecé una empresa financiera hace 7 años con otros socios y eso me invitó a lanzarme a decir, pues también podemos ser empresarios, ¿no? Yo creo que ahora no se siente tanto la desigualdad. Hay muchas editoriales, hay muchas posibilidades de publicar, hay muchos foros, sobre todo ahora con los foros en la web, el Twitter, el Face, los blogs. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de proyectarse. Pero yo creo que en el momento actual las mujeres tenemos más o menos las mismas oportunidades que el hombre. En la
vida artística, sea la música o sean otras ramas del arte, a las mujeres tradicionalmente se les paga menos que a los hombres. Me preguntaban si no fuera yo escultora, ¿qué sería? Y contesté que sería escultor. ¿Por qué? Porque yo nací para ser escultor. Tal vez el accidente es que sea mujer. Esto es preocupante en este país nuestro, que está lleno de talentos. No sabes los talentos. Cuando menos en el ámbito literario, no siento que haya una diferencia. Puede ser que la haya, sí, en el ámbito académico, ¿no? En la pugna por sobrevivir a esta regla de estar presentando publicaciones, méritos y méritos y méritos para poder ascender, digamos, ¿no? Personajes como Silvia Molina, como Silvia Torres, que es ahora la directora de la Unión Astronómica Internacional, y otras compañeras académicas de la lengua, es muy importante que se conozca lo que hacen para que las chicas jóvenes sepan que tienen opciones, que pueden tener vidas plenas, que se pueden despertar todos los días contentas. Fue muy molesto porque me dijeron que no podía participar en un concurso de acero inoxidable que hubo, y yo había ganado 2 años antes el concurso nacional de acero inoxidable. No nada más es hacer escultura, es todo lo que hay detrás, que hay gente que lo considera un mundo de hombres. O sea, yo no sabía que el material tuviera sexo, ¿verdad? Pues fíjate que el medio es muy benigno. En el Instituto de Astronomía y en la UNAM jamás he sentido ningún tipo de rechazo por ser mujer, ni muchísimo menos. Ahí sí yo siento que lo sufrimos, la soledad o las dificultades que implica salir de viaje y encontrar el camino, las vivimos por igual hombres y mujeres. Yo creo que en un nivel de competencia que sí hay mucho más hombres en los bancos, en las instituciones financieras, si tú le echas ganas y trabajas fuerte y todo, sí llegas a sobresalir. En mi experiencia, yo siempre fui reconocida en cuanto a puestos. A veces la no equidad es en el sueldo, ¿no? A veces sí siento que a las mujeres sienten que nos pueden pagar un poco menos, ¿no? Pero bueno, pero digo, porque sienten que eres parte de la contribución familiar, no que eres la contribución completa familiar, ¿no? Tal vez la equidad sí se sienta un poco la desigualdad en algunas cuestiones, sobre todo políticas. En el ámbito político, tú lo ves en las cámaras, las mujeres son mucho menos, digamos, ¿no? Y en los puestos también de mayor presencia, también ves que son menos. Ahí sí siento la diferencia. Todavía vemos que la participación, solamente 1 de cada 5 parlamentarias en el mundo es mujer. Por ejemplo, el país que tiene más participación de mujeres en el Parlamento es Ruanda. México estableció como mandato constitucional en la reforma político-electoral la paridad en el año 2014, y en las elecciones del 2015, que fue primera vez que se implementa la norma de paridad, México logra tener un 42% de diputadas en la Cámara Baja, ¿no? En la Cámara de Diputados y Diputadas, ocupando el lugar 7º en el mundo. Hoy que tenemos, por ejemplo, la paridad en las candidaturas, hoy que los partidos políticos están obligados a postular al 50% de mujeres, yo tengo 2 reflexiones. La primera, que es una buena oportunidad para que muchas mujeres lleguen, te formas en las decisiones. Tú puedes tener atrás una historia de estudio que no sirve de la misma manera si tú te forjas en la toma de decisiones, en la experiencia, ¿no? Como cualquier trabajo. Pero lo otro es que más allá de aspirar a tener un cargo por el solo hecho de tenerlo, lo que nos tiene que mover a las mujeres que llegamos a un cargo de toma de decisiones, no solo en política, yo creo que en cualquier nivel, es a imprimir esta perspectiva de género que está muy ausente de muchos temas. Cuando nosotras logramos que se reconociera primero por cuotas de género la presencia de mujeres en los espacios de poder, de decisión, en los encargos que derivan de las contiendas electorales, nunca pensamos que esta exigencia justa
de reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, pudiera tener que estar sobreviviendo un fenómeno que hoy, por ejemplo, tenemos que legislar, la violencia política contra las mujeres. Bueno, las mujeres mexicanas yo creo que tenemos mucho que decir. La voz de la mujer ha sido siempre una voz sonora pero acallada. Sin embargo, creemos que ahora esta voz tiene que ser escuchada mucho más fuerte y mucho más públicamente. Se lucha contra un continuum que tiene 3 nombres: desigualdad, ¿no?, discriminación y su parte más extrema, que es la violencia. Las trabajadoras del hogar que siguen sufriendo discriminación, alrededor de 2 millones de mujeres de las peores condiciones sociales, muchas de ellas que empiezan a trabajar desde muy niñas, que vienen de los pueblos indígenas, que no tienen otra manera para tener trabajo más que en el trabajo del hogar. Y encontramos a mucha gente importante que todavía sigue hablando de chachas, de sirvientas, mi muchacha, en fin, la discriminación es verdaderamente terrible. Definitivamente tendríamos que dar avances mucho más rápido. La violencia contra las mujeres ocurre en el trabajo, pero también ocurre en el hogar, que debería ser el espacio más seguro para las mujeres, ocurre en el transporte público y adopta múltiples formas, y la más extrema, pues como sabemos, es el feminicidio. Hace apenas 30 años la violencia contra las mujeres no era considerado un delito en nuestras sociedades. Hoy en día contamos con legislación que realmente condenan la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas. Entonces hay enormes buenas noticias de progreso que celebrar. Pero el cambio está siendo todavía muy lento. ONU Mujeres calcula que al ritmo que vamos a demorar como 80 años en lograr la paridad simplemente en el empleo, ¿no? Y todavía, pues, 2 de cada 3 mujeres en el mundo, en México, reportan haber sufrido alguna forma de violencia. Entonces, cualquier área que veamos de la sociedad, ya sea económica, ya sea política, ya sea científica, vemos que no estamos realmente aprovechando el enorme talento y potencial que aportan las mujeres. Por eso ONU Mujeres, en este Día Internacional de la Mujer, está llamando a la iniciativa por un planeta 50-50. Demos el paso para la igualdad de género. Tiene que ver un poco con nuestro propio principio. Tenemos que acelerar este cambio que ya está ocurriendo, sumando a los 3 poderes de gobierno, sumando al sector privado, importantísimo, sumando a los movimientos sociales y sumando a los hombres. Siempre la combinación de ambos sexos dentro de una compañía la hace muy exitosa, ¿no? Porque tiene diferentes puntos de vista y diferentes, digamos, energías y formas de trabajar, ¿no? Nosotras también pensamos que ustedes son raros. Pero ni uno ni otro es menos que el otro, ¿no? No, somos diferentes. Y ojalá esta iniciativa de las Naciones Unidas del 50 y 50, o sea, que a partir del 2020 al 2030 se luche en contra de la discriminación, de la violencia. Y yo creo que nos beneficiaríamos tanto hombres como mujeres. Tampoco espero que a ninguna mujer en México, que tampoco creo que tenga esa expectativa, se tenga que sentir premiada en exceso por ser mujer, o que en realidad tenga que tener ciertos favoritismos, ¿no? Yo creo que tanto el hombre o la mujer que se desarrolla en México, cada vez más tenemos oportunidades, ¿no? Y me da muchísimo gusto y es lo que precisamente estamos tratando de festejar. Pero la forma de la mujer en tratar al hombre tiene mucho que ver. Yo encontré una fórmula que me ha funcionado, que es ser humana. Yo a mis obreros los trato como si fuera un vehículo únicamente para que hagan lo que tiene que hacerse para realizar esa escultura que es nuestra, de ellos y mía. La idea de la Agenda de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás, realmente hacer un pacto global, local, social y político a favor de la igualdad, sumamente necesario en México y en América Latina, que todavía sigue siendo el continente pues, con mayor desigualdad.
hay mayoría de hombres. En el seminario creo que somos 8 mujeres, en la academia creo que somos 8 mujeres, y en el seminario seremos unas 6 o 7 mujeres también, hay minoría. En el seminario pienso que había incluso menos mujeres, creo que fue con Arturo Azuela con quienes entramos más mujeres, y sobre todo científicas, unas científicas muy destacadas, muy importantes, con carreras realmente brillantes. Silvia Torres, la astrónoma, Emilia Pasantes, la especialista en las cosas de las neuronas. No se siente la diferencia, no se siente ni que te hagan menos, ni que te... Al contrario, yo soy, por ejemplo, la primera mujer presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Sí, yo creo que queremos cambiar cosas, sí. Sí. Pues es que son instituciones que se hicieron hace muchos siglos por hombres pensando para hombres. Y sí hay ligeros matices de diferencia justamente por la manera de pensar que tenemos las mujeres. Y ahora las mujeres tenemos muchas decisiones. La gran mayoría de la toma de decisiones en este país históricamente, y en el mundo te tengo que decir, ha sido tomada desde la visión masculina. Ahora, yo soy privilegiada porque yo vengo de un eslabón de mujeres luchoncísimas desde hace siglos, ¿no? Entonces, a mí ya me allanaron el camino, agradezco ser ese eslaboncito de todo eso que viene, y yo espero serlo para mujeres jóvenes que vienen detrás de mí. Creo que el mensaje pues, más actual, y eso es un poco lo que dice nuestra embajadora de buena voluntad Emma Watson, es si no eres tú, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? Es un poco esta idea de que el cambio no va a venir de fuera y que todos y todas podemos poner nuestra huella. And I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. Hay leyes, hay instituciones, hay mecanismos, pero necesitamos un profundo cambio cultural. Que las leyes valgan realmente, y creo que parte de este proceso pasa porque estemos bien informadas las mujeres y porque podamos tener el poder más valioso que cualquier ser humano puede tener, poder sobre sí mismo. No solamente en aplicar la ley, en hacerla valer, no solamente en mejorar el marco legal, sino en que las mujeres estemos informadas sobre cuáles son nuestros derechos y también desde nuestra vida cotidiana hacerlos valer. Hay ciudades dentro de la República Mexicana que tristemente todavía piensan que tu hermano va a ir a la universidad, pero tú eres niña, tú hasta la prepa, ¿no? Todavía se da eso, ¿no? Y yo creo que allí, hay que trabajar mucho con las familias, más que quizás no es el propio segmento masculino el que te está, digamos, sacando del ámbito laboral, es tu propia familia, ¿no? Igual que los hombres, que ese rasero que ponen de que no hay mujeres capaces o que las que lleguen deben ser por méritos, lo mismo lo exigimos para los hombres, que lleguen los hombres capaces y que lleguen los hombres por méritos. Yo diría, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, yo lo cambiaría, lo dedicaría al Día Internacional de la Mujer que lucha por la condición social, ¿no? A las luchadoras sociales. Yo le haría un homenaje a las trabajadoras, pero a las trabajadoras de base, digamos, ¿no? A esas mujeres yo les haría el Día Internacional de la Mujer. No debería de ser necesario, pero al mismo tiempo siento que es muy sano que exista. Es como una especie de genérico para pensar justamente en los derechos de los seres humanos y de eso también se puede hablar, ¿no? Estamos a punto de llegar a ese nivel, ¿no? Yo creo que cada vez en el mundo tenemos más líderes, mujeres, que favorecen con su entusiasmo, con su empresa, a muchísimas familias, ¿no? Es raro que tengamos el Día Internacional de la Mujer y no tengamos el Día Internacional del Hombre. Pues que siga, pero que sea alternado, que un año sea el del hombre y otro el de la mujer, porque es rico que lo festejen a uno, que le den un día de vacaciones. ¿Por qué no les sentiría bien a ustedes tener el Día del Hombre y que todo el mundo les sonría por la calle? Y eso sí sería equidad, ¿eh? Eso sería equidad. Sí.
Yo también pensé, dije, bueno, ¿y cuándo será el Día del Hombre? Pero la realidad es que son llamadas de atención para recordarnos que en algunos casos todavía hay mujeres que padecen situaciones que no deberían de suceder, situaciones de violencia, de discriminación o de agresión que no deberían de suceder. Ese es el tema. Coincido plenamente, yo te lo decía al inicio, ojalá que un día no necesitemos tener Día de la Mujer y que hagamos todos los días, días de la igualdad, día del respeto mutuo y de la suma de esfuerzos entre hombres y mujeres. Yo quisiera que no hubiera un Día Internacional de la Mujer, que no tuviéramos que recordar sucesos dolorosos para ponernos a reflexionar de manera colectiva o para incitar a la reflexión colectiva en torno a una realidad que para la gran mayoría de las mujeres no es la más adecuada y a veces con estándares muy graves de discriminación, de violencia, de pobreza, de falta de oportunidades. Ya no haya una lucha, ¿no? donde en realidad no se reconozca, donde tenga que haber un día para recordarlo, como dices tú, ¿no? Pero tampoco me gustaría que hubiera el del hombre, porque en realidad yo creo que el hombre tiene su buen lugar, ¿no? Yo creo que tiene un buen lugar dentro de la empresa. Yo creo que el día en que ya podamos decir que hemos logrado este planeta 50-50, ya no necesitaríamos un Día Internacional de la Mujer, y a mí me gustaría muchísimo que usted y yo lo pudiéramos ver.